Durante más de 70 años, el Hospital St. Creus permaneció cerrado al público. Ubicado en las afueras de Dresde, Alemania, fue construido en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Sus puertas fueron selladas al final del conflicto y nunca volvieron a abrirse. Nadie se atrevía a entrar, ni siquiera los saqueadores. Pero en el año 2022, un grupo de restauradores obtuvo permiso para explorar el edificio con la intención de convertirlo en un museo histórico. Lo que no sabían era que bajo sus pies se escondía una verdad que había sido enterrada. Literalmente, un sótano sellado con concreto, sin ventanas, sin registros oficiales, y dentro de él, algo que cambiaría para siempre la historia no contada del nazismo. Esto es lo que ocultaba el sótano de un hospital construido en 1944. El Hospital St. Creus fue construido en el año 1944, en las afueras de Dresde, Alemania, en un tiempo en que el país entero era una fábrica de muerte, silencio y secretos. La estructura fue levantada en tan solo 5 meses, utilizando materiales que venían directamente del Ministerio de Armamento y Guerra. No tenía ventanas en el ala este. Tampoco tenía acceso al público. Según los registros, fue diseñado para tratar soldados heridos, pero los planos que se conservan están incompletos, mutilados, como si alguien hubiera querido borrar partes de su diseño original. En documentos antiguos aparece bajo diferentes nombres. Algunos lo describen como un hospital de contención, otros como un centro experimental, y unos pocos, más escépticos, afirmaban que era simplemente un refugio médico improvisado. Pero hay algo en su construcción que no encaja. Tenía más puertas hacia abajo que hacia arriba. Durante sus últimos meses de operación, entre enero y abril del año 1945, al menos 14 pacientes desaparecieron sin dejar rastro. También lo hicieron 6 miembros del personal. Las cartas que enviaban los familiares a las autoridades nunca recibieron respuesta. En un informe fechado el 22 de abril, se notificó que el hospital había sido dañado por un bombardeo aliado. Sin embargo, cuando los exploradores urbanos llegaron décadas más tarde, no encontraron ni una sola marca de explosión en las paredes. El edificio fue sellado días antes de la rendición alemana. Se tapió con concreto, se cerraron todas las entradas y se colocó una placa de hierro oxidado en la que solo se leía: instalación clausurada por razones sanitarias. Durante décadas, la comunidad local evitó siquiera mirar hacia esa estructura. Era como si les diera miedo pronunciar su nombre. Algunos ancianos aseguraban que por las noches aún se veían luces encendidas en los pisos superiores. Otros hablaban de ruidos metálicos, de susurros o de una sombra que recorría las ventanas. Entre los habitantes del pueblo surgieron historias. Una mujer dijo haber visto a su abuelo, desaparecido en 1945, asomado por una de las ventanas, con el mismo abrigo que llevaba cuando lo internaron. Un niño del barrio desapareció tras entrar a escondidas con otros amigos. Solo él no volvió. Y desde entonces, nadie más se atrevió a cruzar el cerco de alambre oxidado que lo rodeaba. Tras la reunificación de Alemania, la propiedad pasó al control del Estado. Se consideró su demolición, pero nunca se ejecutó. Algunos dicen que fue por falta de presupuesto, otros que hubo una orden silenciosa para dejarlo tal como estaba. El tiempo hizo lo suyo. La maleza trepó por los muros, los techos comenzaron a hundirse y la historia oficial se fue desvaneciendo. Hasta que, en el año 2022,
Un grupo de restauradores presentó una propuesta para convertir el lugar en un centro cultural y museo de guerra. La idea era abrir las puertas al público y mostrar la arquitectura de la época. Parecía una misión noble, inofensiva, pero al ingresar al edificio, descubrieron que no estaban entrando a un museo. Estaban abriendo algo más. Estaban desenterrando un archivo que nunca debió ser abierto. El equipo de restauración llegó al Hospital St. Creus el 7 de mayo del año 2022. Eran 7 personas, 3 arquitectos, 2 ingenieros estructurales, un historiador militar y un camarógrafo documentalista. Su trabajo consistía en evaluar la estabilidad del edificio, limpiar las áreas transitables y levantar un plano completo para la futura remodelación. Había entusiasmo, también respeto. Era como caminar dentro de un libro de historia polvoriento, donde cada paso podía revelar un secreto enterrado por el tiempo. Durante los primeros días, el equipo avanzó sin contratiempos. Registraron las habitaciones, fotografiaron quirófanos abandonados e identificaron zonas colapsadas por el deterioro. Todo parecía estar bajo control, hasta que, en el tercer día, encontraron una caja metálica sellada dentro del antiguo despacho del director. La caja estaba oculta detrás de una estantería, empotrada en la pared de concreto. Nadie la había mencionado en los planos actuales. Era pesada, cubierta de óxido, y tenía un símbolo apenas visible, un águila sin alas, incompleta, como borrada intencionalmente. Dentro de la caja había una serie de documentos originales, planos técnicos del edificio, croquis dibujados a mano y algo más inquietante, un mapa de sección transversal. Ese mapa mostraba un nivel adicional, ubicado por debajo del sótano conocido, un segundo sótano. Pero esa planta subterránea no aparecía en ninguno de los registros del gobierno. No estaba en los archivos municipales, ni en el catastro, ni siquiera en las fotografías aéreas históricas. Intrigados, el equipo descendió hasta el sótano principal. La estructura estaba firme, aunque cubierta de moho y humedad. Recorrieron pasillos angostos, habitaciones vacías, puertas oxidadas. Pero cuando llegaron al final del corredor, encontraron una pared lisa, sin puertas, sin ventanas, sin señales de acceso, solo concreto. Una de las arquitectas, Lisa Bauman, notó una diferencia sutil en el sonido de sus pasos al pasar frente a esa sección. Golpeó la pared con el puño cerrado y escuchó un eco hueco. No era sólido, era un muro falso. Volvieron al mapa encontrado en la caja y confirmaron la sospecha. Detrás de ese muro había un espacio. Una sala de gran tamaño, rectangular, y sin conexión con el resto del edificio. El grupo decidió traer herramientas de perforación livianas para comprobar la profundidad del concreto. Con cada golpe se daban cuenta de que el muro no era parte de la estructura original. Había sido añadido, sellado intencionalmente, y su composición era diferente. Concreto reforzado con acero, del tipo que se usaba para bunkers de alta seguridad. Mientras retiraban fragmentos, el ambiente se volvía más denso. El aire tenía un olor metálico, casi como a óxido o sangre antigua. Después de una hora de trabajo, lograron abrir un agujero lo suficientemente grande para que entrara una linterna. Dentro, solo oscuridad. Pero al apuntar la luz, algo brilló. No eran joyas, no eran vidrios rotos. Era una placa metálica colgando de una pared interior, cubierta de polvo, con un símbolo que todos reconocieron de inmediato. Una doble S en ángulo recto, grabada sobre acero negro. El emblema de la Schutzstaffel, el sótano oculto, existía y pertenecía a la organización más secreta del régimen nazi. En ese momento, el documentalista encendió su cámara
y pronunció una frase que quedó grabada en su bitácora personal. Acabamos de encontrar algo que no está en ningún libro de historia y tal vez nunca debió salir de donde estaba. La mañana siguiente fue distinta. El equipo ya no se sentía como un grupo de restauradores documentando ruinas, sino como exploradores que estaban a punto de cruzar una línea invisible. Habían descubierto un sótano secreto, sellado con concreto reforzado y oculto bajo los planos oficiales durante más de 70 años. El debate fue breve. Sabían que lo correcto sería detenerse y reportar el hallazgo a las autoridades, pero había algo más poderoso que el protocolo: la necesidad de saber qué había detrás de ese muro. Esa misma tarde trajeron equipo especializado, un generador portátil, una amoladora industrial, máscaras de protección y focos LED. Sellaron la zona con cintas de seguridad, más como un acto simbólico que por precaución real. En sus ojos no había miedo, había hambre de verdad. El proceso fue lento y ruidoso. El concreto tenía un grosor de más de 40 centímetros y barras de acero cruzadas de forma irregular, como si alguien hubiera querido no solo cerrar el lugar, sino asegurarse de que nadie pudiera volver a entrar. Durante 3 horas cortaron, picaron y retiraron escombros. El polvo era tan denso que parecía niebla. El aire se volvió irrespirable y los sonidos quedaban atrapados en la humedad del sótano. Finalmente, cuando la última capa cayó, apareció una puerta metálica. Era una puerta doble, sin pomo, sin mirilla, sin inscripción. Solo una pequeña ranura rectangular a la altura del pecho. La pintura estaba desgastada y en algunos puntos oxidada hasta el hueso, pero aún se podía distinguir algo grabado con fuerza en el centro. Un número: 011, 111. Uno de los ingenieros, Paul Richter, mencionó que durante la guerra, las SOS solían enumerar sus instalaciones subterráneas con códigos internos que no seguían ninguna lógica visible. Ese número podría ser el identificador de una unidad médica, o de algo mucho peor. Intentaron abrirla, pero estaba cerrada desde dentro. Fue entonces cuando utilizaron una cámara sonda. La introdujeron por la ranura, conectada a un pequeño monitor. Al principio no se veía nada, solo oscuridad y partículas flotando en el aire. Pero cuando giraron la lente hacia la izquierda, apareció una imagen borrosa, una camilla de metal oxidado, y sobre ella un bulto cubierto por una tela beige endurecida por el paso del tiempo. Detrás se podían distinguir estantes metálicos repletos de frascos, documentos dispersos y, lo más inquietante, una lámpara colgando del techo que, de alguna manera, aún oscilaba ligeramente, como si alguien la hubiera empujado poco antes. El equipo retrocedió. El silencio que siguió fue total. Nadie decía una palabra, pero todos sabían que ya no estaban documentando historia. Estaban tocando los bordes de algo más profundo, algo que había sido enterrado con una intención clara: no ser descubierto jamás. Y sin embargo, estaban allí, con una puerta frente a ellos que había esperado más de 7 décadas para volver a abrirse. Lisa, la arquitecta, lo dijo en voz baja, casi sin intención de ser escuchada: siento que lo que estamos por abrir no quiere ser encontrado. Pero el camarógrafo ya tenía su cámara lista, y el generador aún rugía en la oscuridad. El acceso ya no estaba bloqueado. El metal cedió poco después del amanecer. Tras más de 2 horas de trabajo intenso, la puerta número 111 finalmente se abrió. No lo hizo con violencia, sino con un crujido largo, oxidado, como si el propio lugar se resistiera a dejar salir su contenido. Un aire denso, atrapado durante más de 70 años, escapó en un suspiro casi orgánico. Olía a humedad, óxido,
productos químicos y algo más difícil de describir, un olor que solo podría compararse con la descomposición, detenida a la fuerza. El equipo encendió sus linternas y cruzó el umbral. Los pasos retumbaban en el suelo de cemento. La temperatura bajó varios grados y la sensación de estar observados era imposible de ignorar. La sala tenía unos 20 metros de largo. Era rectangular, sin ventanas, y las paredes estaban forradas con láminas metálicas que parecían funcionar como aislantes. A la derecha, una hilera de estantes repletos de frascos etiquetados con códigos y fechas que iban desde 1944 hasta abril de 1945. Los frascos contenían líquidos densos, algunos con tejidos orgánicos flotando en su interior. Algunos tenían ojos, otros fragmentos de lo que parecían extremidades en miniatura. A la izquierda había una mesa metálica de operaciones, con correas de sujeción rotas y oxidación acumulada en los bordes. Sobre el suelo, charcos secos de sustancias irreconocibles. Pero lo más impactante estaba en el fondo de la habitación, una cápsula de acero de forma cilíndrica, con una compuerta sellada por pernos y una mirilla cubierta de polvo. Medía aproximadamente 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho, y tenía inscripciones apenas visibles en alemán. El símbolo de las SS estaba grabado con precisión, junto a una serie de números de serie. Encima de la mirilla, una palabra en letras mayúsculas: Morgenlicht, luz de la mañana. El historiador del grupo, Martin Kessler, reconoció el término de inmediato. No era un nombre decorativo. El proyecto Morgenlicht era una referencia marginal en archivos desclasificados de los Estados Unidos. Un experimento médico extremo, del cual se sabía casi nada, salvo una cosa: había sido clasificado como peligroso para la salud mental del personal que lo investigó. El grupo dudó por un momento, pero ya estaban demasiado dentro para detenerse. Con cuidado, limpiaron la mirilla con una tela esterilizada. La linterna reveló un interior parcialmente congelado. Había escarcha en las paredes metálicas, como si la cápsula hubiera mantenido una temperatura interna durante todo ese tiempo. Y en el centro, un cuerpo. Era una figura humana, masculina, cubierta parcialmente con una bata de laboratorio. El rostro estaba descompuesto, pero aún reconocible. Los ojos estaban abiertos, pero sin expresión. La piel tenía un tono azulado, y lo más perturbador, un tubo salía de su abdomen, conectado a un frasco con líquido oscuro, que aún goteaba. La cápsula tenía un sistema de alimentación eléctrica propio que parecía haber colapsado hacía décadas. Pero los niveles de conservación eran tan avanzados que desafiaban todo lo conocido para la época. Martin comenzó a leer en voz alta una de las etiquetas adheridas a la cápsula. Su voz temblaba ligeramente. Sujeto 0, fase 4, transferencia parcial aceptada, respuesta neurológica inconclusa, mantener en aislamiento, proyecto Morgenlicht, abril de 1945. Entonces el camarógrafo enfocó por última vez la mirilla, y en ese momento, el cuerpo dentro de la cápsula movió un dedo. Solo uno. Lento, sutil, innegable. Todos retrocedieron al mismo tiempo. La linterna cayó al suelo, y el silencio que siguió no fue de asombro. Fue de terror puro, porque después de todo ese tiempo, la cápsula sellada no estaba vacía, y lo que había dentro todavía estaba vivo. Después del hallazgo de la cápsula y del estremecedor movimiento dentro de ella, el equipo decidió detener temporalmente la exploración física del lugar, pero el historiador Martin no podía detenerse.
Necesitaba entender qué era el proyecto Morgenlicht y por qué alguien se esforzó tanto por borrarlo de la historia. Durante esa misma noche, Martin y Lisa revisaron todos los documentos encontrados en los estantes. Muchos estaban deteriorados, ilegibles, pero entre hojas manchadas encontraron un cuaderno encuadernado en cuero negro. No tenía título, solo un número grabado en la esquina inferior: C0. El interior estaba escrito en alemán antiguo, con una caligrafía elegante pero frenética. La firma repetida en las páginas pertenecía al doctor Heinrich Weiss, un médico militar vinculado con el departamento médico de las ES. Las primeras páginas eran técnicas. Hablaban de transferencia celular, neuroactivación por estímulo eléctrico y lo que el autor denominaba expansión vital inducida. Pero después el lenguaje cambiaba. Se volvía más íntimo, casi obsesivo. Uno de los fragmentos decía: el cuerpo resiste, pero el alma no se suelta con facilidad. Necesitamos más sujetos. La pureza es inestable. El experimento número 7 mostró una reacción interesante. El niño tardó más de 10 minutos en perder la conciencia, y sus órganos mostraron signos de duplicación funcional. Estamos cerca. La luz vendrá con la sangre correcta. Esa frase quedó grabada en la mente de todos. La luz vendrá con la sangre correcta. Era evidente que el proyecto Morgenlicht no era solo un experimento médico. Era una búsqueda obsesiva por prolongar la vida, sin límites morales ni éticos. El cuaderno hacía referencia a transfusiones cruzadas entre adultos y niños, a sesiones prolongadas de aislamiento sensorial, a técnicas de estimulación eléctrica de órganos en sujetos aún vivos. Y entonces apareció una palabra clave: traspaso parcial. El Dr. Weiss creía que podía trasladar fragmentos de conciencia entre cuerpos. Lo llamaba proyección vital asistida. En teoría, una mente podía continuar en otro cuerpo si se encontraba la frecuencia biológica adecuada. Los documentos hablaban de al menos 20 sujetos utilizados. Solo uno sobrevivió a las primeras 4 fases. Ese sujeto era quien estaba en la cápsula, el sujeto 0. En la última página del cuaderno, escrita a mano y con tinta corrida por humedad o lágrimas, se leía lo siguiente: Morgenlicht fue mi creación, no como una técnica, sino como un legado. Él no está dormido, él espera, y cuando despierte, no llevará mi nombre, llevará el futuro. Al terminar de leer, el grupo comprendió la magnitud de lo que habían abierto. No era un sótano, era una tumba diseñada para no ser violada, una tumba sin cuerpo, o peor aún, con uno que aún seguía funcionando. En ese momento, todas las luces del sótano parpadearon. Por menos de 2 segundos, todo quedó completamente oscuro. Y cuando volvieron a encenderse, la cápsula seguía allí. Pero el dedo que se había movido ahora estaba completamente estirado, apuntando directamente hacia la puerta de salida. Tras el hallazgo de la cápsula y la lectura del diario del Dr. Heinrich Weiss, el equipo comprendió que ya no estaban simplemente explorando una ruina histórica. Habían abierto algo que había sido cuidadosamente sellado, no solo con concreto, sino con silencio. Martin, el historiador, insistió en contactar con expertos en documentación militar. Subió varias fotos a un servidor cifrado y envió mensajes a investigadores alemanes y estadounidenses. Mientras tanto, Lisa y los ingenieros comenzaron a recopilar todo en discos duros externos. Tenían más de 5 horas de grabación: el descubrimiento del muro falso, la apertura del sótano, el interior de la cápsula, el diario del sujeto 0. Tenían demasiado. Y eso fue exactamente el problema.
Al día siguiente, antes del amanecer, 2 vehículos negros sin identificación estacionaron frente al hospital. 3 hombres bajaron con chaquetas grises, lentes oscuros y acreditaciones del Ministerio de Cultura. Uno de ellos llevaba un portapapeles con una orden oficial: suspensión inmediata de toda intervención no autorizada, acceso restringido. No dieron explicaciones, no respondieron preguntas. Solo entregaron la orden, colocaron sellos en cada entrada y solicitaron los registros obtenidos. Martin se negó. Dijo que se trataba de un hallazgo de relevancia histórica y que debía ser protegido por la comunidad académica internacional. Uno de los agentes lo tomó del brazo, sin violencia, pero con firmeza. Hay cosas que no se abren, y si se abren, no se comparten. Eso fue lo único que dijo. Durante las horas siguientes, los discos duros fueron confiscados. Las cámaras fueron desactivadas. Incluso los celulares personales del equipo fueron requisados bajo la excusa de preservar información sensible. Pero Martin no había confiado del todo en su entorno. Él ya había enviado una copia comprimida de todo el material a un antiguo colega suyo, un profesor jubilado de la Universidad de Viena, que dirigía un blog oscuro sobre archivos desclasificados. Esa copia fue enviada a las 4 de la mañana. Martin no sabía que sería lo último que haría. 2 días después, su cuerpo apareció en las afueras de Dresde. Su automóvil había colisionado contra un árbol en una curva sin iluminación. El informe policial indicaba que se trató de un accidente. Sin embargo, Lisa recibió un mensaje que Martin había programado para ser enviado si algo le ocurría. El mensaje decía: si estás leyendo esto, entonces ya lo sabes. No fue un accidente. No dejes que el proyecto Morgenlicht desaparezca otra vez. El hospital no era el único. Hay otros, archivos enteros, todavía enterrados. Lisa abandonó el país pocos días después. Cambió su nombre. Se desconectó de redes sociales. Desapareció del mapa. Del resto del equipo, poco se sabe. Algunos regresaron a sus países. Otros simplemente no volvieron a responder ningún mensaje. El Hospital St. Creus fue nuevamente sellado. Concreto fresco, cámaras de seguridad, guardias sin uniforme. Pero los vecinos notaron algo nuevo. Por las noches se escuchaban ruidos metálicos. Y en la madrugada, una de las ventanas del sótano, una que nunca antes había existido, reflejaba una luz tenue, intermitente, como una máquina funcionando en la oscuridad. El Hospital St. Creus volvió a quedar en silencio. Por fuera parecía que nada había pasado. El edificio fue cubierto con andamios falsos y una lona con la frase «remodelación pendiente». Nadie más podía entrar. Nadie más debía saber. Las cámaras instaladas en la entrada eran monitoreadas desde una oficina remota, y el perímetro fue reforzado con sensores de movimiento, como si no se estuviera protegiendo algo, sino conteniéndolo. Pero el sótano, ese sótano oculto bajo capas de concreto, historia y horror, seguía ahí, respirando en la oscuridad, y algo dentro de él seguía vivo. A lo largo de los meses siguientes, algunos vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Vehículos militares llegaban durante la madrugada y desaparecían antes del amanecer. Drones sin luces sobrevolaban el área, y en noches sin luna se escuchaban zumbidos bajos, casi imperceptibles, como si un generador estuviera funcionando bajo tierra. Un técnico de mantenimiento, contratado por una empresa subcontratada, filtró una imagen borrosa. Un pasillo subterráneo completamente renovado, con paneles modernos, luces LED y una nueva compuerta numerada. 112. Pero la imagen fue eliminada pocas horas después, y el técnico, según se dijo,
renunció voluntariamente y abandonó el país. Mientras tanto, el blog del profesor vienés que recibió los archivos de Martin fue desconectado por violaciones a las políticas de desinformación. Sus cuentas fueron suspendidas y su nombre desapareció de los registros académicos en línea. Todo fue limpiado, pero algo se escapó. Fragmentos del diario del Dr. Heinrich Weiss comenzaron a circular en foros ocultos. Capturas de la cápsula, fotogramas del movimiento del dedo y la frase final, la que más se repite en las redes profundas, apareció como graffiti en un puente abandonado de Hamburgo. Él no está dormido, él espera. Muchos piensan que se trata de una leyenda urbana, un creepypasta moderno, otra historia más en internet para entretenerse y olvidar. Pero si estás viendo este video, tal vez sientas que no todo es ficción. Tal vez sientas que lo que ocultaba el sótano de ese hospital, construido en 1944, aún sigue ahí, esperando, observando, respirando bajo tierra, porque hay archivos que fueron enterrados por una razón, y cuando alguien los abre, la historia no cambia, la historia se repite. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte para seguir descubriendo los archivos que nunca debieron ver la luz. Próximamente, una historia aún más inquietante, oculta en una mina nazi olvidada por décadas.